He estado utilizando el internet de Starlink por ya medio año, 6 meses. En ese momento, cuando comencé a utilizarlo, hice un review de qué es lo que viene en la caja, cómo lo puedes contratar, cómo ver si tienes cobertura en tu zona y todas las preguntas habituales si es que quieres contratar el internet de Starlink. Y desde entonces han pasado varias cosas. Ha cambiado el servicio, ha bajado el precio y la pregunta que más me hacen es ¿qué tal te ha ido con el internet, con la velocidad y todo esto? Así que vamos a irlo viendo paso a paso. Una de las primeras cosas que cambió y que esto sí fue muy bueno es que después de que hice esa reseña, que si la quieren ver les voy a dejar el video aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado y también por aquí arriba a la derecha para que vean ahí todos los datos importantes, es que bajó el precio a la mitad. Y esto hablando de México, pero en realidad creo que en otras zonas del mundo el precio se descontó un 50% porque el servicio en sí es algo caro, es algo costoso, pero hay que tener en cuenta que este servicio es para aquellas personas que no tienen acceso a mejores opciones, ¿no? Por ejemplo, en zonas rurales. Esa fue una de las cosas muy interesantes. Actualmente podemos ver que el precio son 1,100 pesos al mes. Cuando yo lo contraté estaba en 2,200 al mes. Afortunadamente incluso me llegó el correo de que iban a bajar los precios, así que me respetaron este descuento, no solamente para los nuevos usuarios. Así que creo que ahora es una opción todavía mucho más atractiva. Otra de las cosas es que también el pago inicial fue descontado, no solamente la mensualidad, porque también costaba casi 15,000, 16,000 pesos el que tú compraras el equipo y te lo mandaran a tu ubicación. Pero ya también con este descuento creo que se vuelve mucho más accesible. Entonces eso está muy bien. Y dice que las velocidades promedio son de 130, entre 50 y 200 dependiendo de la ubicación. Eso lo vamos a ver en un momento más. Ese fue el primer cambio. El segundo cambio es que ahora ya no dan la antena redonda. Cambiaron de equipo, esta vez ya es una antena cuadrada y también es otro router. El que yo adquirí entonces fue digamos que la versión 1, esta ya es la versión 2. ¿Y qué cambios hay? Se supone que esta nueva antena, la antena cuadrada, tiene una mejor recepción, es mucho más sencillo de instalar y es mucho más estable, ¿no? Aquí lo pueden ver algunas de las fotos, ¿ok? Pero realmente aquí creo que el cambio principal fue en el router, porque este es el router. Si ven el video de la reseña, mi router era distinto y ese router tenía conexión para físicamente, ¿no? Para LAN. Pero este ya solamente tiene Wi-Fi, lo cual sí se me hace una desventaja. Eso no me gustó que hayan hecho ese cambio. Afortunadamente me quedé con la versión número 1. Pero te venden, ahí ya por querer sacar yo creo unos cuantos pesos o dólares más, te venden el adaptador para que tú le puedas poner un cable, ¿no? Físicamente te puedas conectar al router por cable y no solamente por Wi-Fi. Ok, ese es el segundo cambio que hubo desde que hice esa video reseña. Así que si ven la reseña, a mí me llegó el circular. A ustedes si lo vuelven a contratar, les va a llegar el cuadrado, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, solo por esos cambios. Pero ahora sí vamos a ver lo interesante. ¿Qué me ha parecido el servicio y cómo se ha comportado? Aquí antes de comenzar el video estuve haciendo una pequeña prueba. Como pueden ver, aquí está una velocidad de descarga promedio de 80 megas. También tenemos una velocidad de carga promedio de 30 megas y una latencia entre 58 y 62, ¿no? Aquí está la media de 62. Aquí están los promedios. Vamos a repetir la prueba mientras platicamos de esto. Ok, en general, ¿qué me ha parecido? Sobre todo las caídas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de internet satelital, dependiendo de cómo esté el clima, sí le va a afectar. La velocidad puede llegar a variar y a veces incluso se puede llegar a caer el servicio. Respecto a otro internet satelital que yo tuve antes, funciona infinitamente mejor. Ha tenido sus caídas, pero han sido muy pocas. Con la aplicación de Starlink ustedes lo pueden ir rastreando cuando ha habido caídas, qué tan larga ha sido la caída, y yo les puedo decir que la caída más larga fue aproximadamente de 15 minutos, ¿ok? Lo cual es más o menos importante, pero ha sido una sola vez en todo este periodo de 6 meses. Esa fue la caída más larga. Aparte ha habido otras caídas menores, aproximadamente de 1 minuto, a veces menos. Hay microcortes que duran 1 segundo, menos de 1 segundo, y eso no se nota, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de streaming o estamos hablando de descargas. Nunca se van a interrumpir las descargas, todo va a seguir funcionando correctamente. Aquí ya podemos ver otra vez, acaba de completar la prueba. Son 64 megas de bajada, de media, 15 de subida.
y tenemos también una media de latencia de 58. Pero bueno, vamos a continuar. Si tú, por ejemplo, te quieres poner a hacer videoconferencias, quieres tomar clases a distancia, yo creo que te va a funcionar muy bien. Como pueden ver, la velocidad de bajada y de subida es bastante aceptable. Yo hago live streams, por ejemplo, en mi canal de videojuegos, hago live stream también aquí en este canal escuchando música y casi no tengo problemas. A veces se llega a caer un poquito, pero eso es más por YouTube, que si de repente pierde un paquete o dos paquetes, de repente agarra y pone en pausa o empieza el buffering. Pero en general, cuando se trata de descargas, no he tenido ningún problema. Funciona muy bien, es muy rápido, y esto solamente va a ir mejorando porque cada vez la constelación de satélites va creciendo. En otro tipo de aplicaciones que requieran de baja latencia, aquí como pueden ver, la latencia me decía hace un momento que daba una media de 50 a 60 milisegundos. De hecho, aquí lo estamos haciendo en este momento. Ahí está terminando. Me dio una media de 68. Esta vez salió un poquito más alta. Entonces, si tú, por ejemplo, lo quieres para gaming, para jugar, te va a funcionar. Yo llego a jugar Call of Duty Warzone, Warzone 2 y en general me va muy bien. Solamente a veces hay algunos cuantos bajones porque aumenta un poquito la latencia, pero de hecho es algo que ya me pasaba de por sí con otro internet que llegué a tener cuando vivía en otra parte, incluso con la fibra óptica. A veces también me llegaba a pasar, así que en realidad no me molesta. Y aquí, hablando ya de fibra óptica, vamos a hacer la última prueba. ¿Ok? ¿Para quién es Starlink y qué me ha parecido el servicio? A lo largo de este medio año no me arrepiento, ha sido una de las mejores decisiones a pesar del costo del servicio, pero aquí siempre depende del contexto. Si tú vives en la ciudad o en alguna zona donde hay cobertura de fibra óptica, esa opción es mucho mejor que contratar Starlink. ¿Por qué? Porque la fibra óptica, para empezar, es más barata. Segundo, por la misma infraestructura de la fibra óptica, vas a poder contratar tal vez velocidades más altas si es que así lo requieres. O incluso puedes llegar a contratar paquetes donde es la velocidad simétrica, o ya es en este caso el empresarial, que Starlink también tiene empresarial. Entonces puedes tener ahí velocidades de subida si es que necesitas más. En este caso me ha sido suficiente. Pero hablando de latencia, si a ti te gusta mucho el gaming, pues bueno, va a funcionar, pero no esperes que funcione mejor que la fibra óptica. Definitivamente va a haber algunos cortes, a veces te puede llegar a sacar de las partidas. En el caso de las videoconferencias, en algún momento se puede llegar a congelar un poquito la imagen, pero luego se vuelve a resincronizar. Así que en las videoconferencias al menos no se nota mucho. Pero como les digo, si tienes la opción de fibra óptica en tu ciudad, en tu zona, eso creo que va a ser mucho mejor. Pero al contrario, si vives en una zona rural, una zona alejada, donde no tienes acceso a un buen servicio de internet, que solamente hay otras opciones satelitales, o tal vez la infraestructura es solamente de cobre, esto definitivamente va a funcionar mucho mejor. Otra de las preguntas que me llegaron a hacer en el video anterior es que si puedes mover la antena del lugar. Depende de qué tan lejos vaya a ser. Por ejemplo, si estoy aquí y me muevo a la casa de al lado, o a lo mejor máximo unos 50, 100 metros de esta ubicación, creo que no hay ningún problema. Pero si te vas a cambiar de ciudad, te vas a cambiar a una colonia distinta, sí tienes que ponerte en contacto con Starlink y decirles dónde va a ser tu nueva dirección, porque si no, te están cobrando como que es roaming o algo así, no sé, o sea que te estás moviendo cuando el servicio es, le dicen en el contrato, es para una ubicación fija. Si quieres moverte, tienes que ponerte en contacto con Starlink o contratar un paquete de esos que te permite moverte, porque hasta donde yo conocía, creo que ya hay paquetes de Starlink que se pueden contratar para aviones, para barcos o algunas de estas instalaciones que están en movimiento. Otra de las preguntas es que si tengo límite en el consumo de megas o de gigas de descarga y de subida. Hasta el momento no hay ningún límite. Como les digo, yo hago streaming, subo videos, o sea, subo varios gigas al mes. También descargo muchos gigas al mes de varias cosas, ¿no? Y no he tenido ningún problema, no baja la velocidad por eso. No te pone ninguna especie de límite o de tope de consumo, así que lo pueden usar bastante bien. En el caso de que lo quieran utilizar en una zona rural para poner una especie de café internet o un negocio donde vas a subcontratar máquinas, ahí creo que sí puede llegar a haber problema. Tendrías que checarlo, sobre todo en el Starlink empresarial. Pero en el caso doméstico se pueden conectar 20 dispositivos, incluso más, o puedes utilizar incluso otro router para que tenga más conectividad. Por eso no hay ningún problema. Así que ese es el review. Si tienen cualquier pregunta, déjenmelo abajo en los comentarios.